Hola, personas. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de ciencia con personas expertas en el tema. Aquí descubriremos que no se necesita ser un genio o venir de otro planeta para comprender y disfrutar de estos temas. Soy Adriana y junto a Ana Yeli adentraremos en distintos temas y descubriremos cómo la ciencia impacta en nuestras vidas. Hoy tenemos un invitado muy genial, maestro en ciencias y futuro doctor en ciencias, experto en óptica cuántica. Con nosotros, Gustavo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Gus, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Bien, bien aquí, ansioso ya de platicarles. Sí, el tema que traemos siempre está en tendencia, ¿no? Sobre todo con las películas nuevas de superhéroes. Sí, últimamente son palabras que se usan mucho, sobre todo cuando alguien quiere decir algo como impresionante. Totalmente. Antes de que empecemos, bueno, el tema de hoy es la cuántica. Voy a dar como un resumen súper breve que ahorita pues me va a decir si estoy bien o estoy mal el experto. Pero bueno, la física cuántica es una rama de la física que se dedica al estudio de partículas subatómicas como electrones y fotones. Estas partículas se comportan de manera muy diferente a todo lo que vemos, ¿no? Porque estamos en un mundo macro y pues las partículas subatómicas están en un mundo micro. La física cuántica ha llevado a numerosos avances tecnológicos como la creación de láseres y la computación cuántica. Y las aplicaciones, estos tienen aplicaciones en medicina, informática e ingeniería. En resumen, la física cuántica es una disciplina muy fascinante que ha impulsado el progreso científico y tecnológico. ¿Qué nos puedes decir de la óptica cuántica, Gus? Bueno, Bueno, primero de la cuántica y luego de la óptica cuántica, porque si no... claro. Pues bueno, en general, la física cuántica, justamente como lo decías, es una rama de la física y principalmente se estudia, como lo acabas de decir, ¿no? Partículas muy pequeñas. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser partículas muy pequeñas, solo que para que podamos observar estos efectos tal como lo predice la descripción matemática clásica de esta física, sí se necesitan abordar problemas en espacios muy pequeños. Sin embargo, cada vez se logra que haya efectos en cosas mucho más grandes. Ya está en el borde de que pueda hacer cosas que se puedan tal vez ver a simple vista. Así que pronto, esperemos que en unos cuantos años ya se puedan observar algunos experimentos que no necesariamente sean partículas tan pequeñas. Y bueno, al final esto es una manera de abordar la física o estudiar la naturaleza, que al final es lo que hace la física. Y particularmente se pueden estudiar pues diferentes cosas abordando esta perspectiva, o mejor dicho, desde esta perspectiva, y tal como se hizo por ejemplo, con la luz. Eh, la luz se empezó a abordar de esta forma debido al problema o a la forma en la que se detecta la luz. Esto es lo que dio origen a estudiar la luz desde esta perspectiva y pues desde hace más o menos 70 años se han abordado muchos problemas de óptica cuántica, inclusive el último premio Nobel fue específicamente algo que se hizo con óptica cuántica o que se trabaja mucho con óptica cuántica que tiene que ver con estas cosas del gato de Schrödinger que está medio vivo, medio muerto y todo eso. Específicamente con eso tiene que ver el premio Nobel. Así que es más o menos a lo que ahora me dedico. Ay, qué padrísimo. Es que todo eso siempre me ha gustado, o sea, en la universidad me gustó mucho y... Pero sí tiene como muchas variantes, ¿no? Y sobre todo como las malinterpretaciones que le pueden dar las personas, ¿no? Claro. Que es al tema al que vamos. Y exactamente, Sí, justo, sí, adelante, Gustavo. justo es que esas palabras, lo de las palabras como cuántico, física, son cosas que hacen pensar como que hay algo fantástico ahí, pero es muy difícil como relacionar esa parte fantástica con algo real y cotidiano. Entonces creo que de ahí es donde se originan estos problemas, ¿no? De las malas interpretaciones.
Sí, es justamente porque la mecánica cuántica tiene que ver con probabilidades, ¿cierto? Con probabilidades y, bueno, hace ratito algo que me pareció muy interesante que comentabas es que no necesariamente trabajan únicamente con partículas, con el mundo de las partículas, sino como también en cosas más grandes. No sé si tengas algún ejemplo de esto, de cómo se aplican cosas más grandes, o si han descubierto aplicación o algo que se haya hecho hasta el momento. Claro, de hecho, una de las más famosas pues es la electrónica. Hay muchas cosas de la electrónica que ya no se pueden tratar únicamente con lo que conocemos como física clásica, o sea, con la electricidad que se conocía o todo el electromagnetismo que se conocía hasta finales del siglo XIX, sino que se tienen que abordar otros efectos o, bueno, otras propiedades de los materiales cuando se empiezan a hacer las cosas más pequeñas, y es lo que sucedió en los últimos 20 años. Los celulares se volvieron pues un equipo se volvió pues muy común. Casi todas las personas, si no tienen uno, conocen uno o algo así. Se ha vuelto algo muy común, obviamente no para todas las personas en todo el mundo, pero sí una proporción bastante grande. Y esta es la electrónica capaz de resolver los problemas pues para que funcione el celular, tiene mucho que ver con la mecánica cuántica. Y pues hay muchas más aplicaciones que, que se pueden observar con esto. Una de las que se intentan actualmente es lo que se relaciona con la computación y la información cuántica, que tiene que ver con crear nuevos como, bueno, se les llama protocolos, que son como todos procesos completos para hacer más segura la información. Al final, en nuestro mundo, en el mundo capitalista en el que vivimos, pues una de las cosas más caras que existe, pues es la información y la seguridad de la información. De hecho, no hay cosa más cara que se tenga ahora o donde se invierta más. Y a pesar de que hay muchos métodos para hacer seguras las cosas, pues resulta que en algún momento con ciertas tecnologías que se están desarrollando justamente con la mecánica cuántica, que es la computación cuántica, pues en principio se podría hackear o romper estos candados seguridad informática, y pues esto sería un gran problema. Obviamente los principales problemas no son que alguien va a hackear mi cuenta del banco y me va a sacar el dinero, porque realmente si nos ponemos a pensar en cuántas personas existen y la mayoría de nosotros cuánto dinero tenemos en el banco, pues realmente somos insignificantes. Entonces, Nos realmente devuelven un nosotros... centavo. Toma, pobrecito. Entonces, grandes empresas que se dedican bueno, que tienen información muy importante, ya no se diga solo los gobiernos, sino todas las empresas grandes del mundo, pues invierten en nuevas tecnologías de información. Actualmente ya se tienen algunas computadoras funcionando, pero no es algo que se pueda ir a comprar a una tienda o pedir a una empresa que se fabrique una. Todavía no, pero en principio pues ya está a la vuelta de la esquina. Entonces es algo que Ya. al menos nos va a tocar vivir y nos va a tocar pues lidiar con esa nueva ola de información. Sí, o sea, las computadoras cuánticas, ¿no? Que es a lo que te refieres con eso de que ya hay algunas, ¿no? Tengo Sí, entendido que hay una china y creo que no me acuerdo cuál es la marca que estaba sacando, sí no, hay no varias. recuerdo cuál. Hay Ujú, varias, la verdad es que ya en los últimos 5 o 6 años ya es difícil llevar como la cuenta de quién va ganando, porque es una competencia ujú. Sí, a nivel mundial, y pues están empresas como IBM, Google, hay varios gobiernos que le están invirtiendo muchísimo. Clásicamente, pues Estados Unidos, China, se han vuelto como dos polos sí. se apunta en las nuevas tecnologías, pero hay, no sé, debe haber al menos unas 5 o 6 famosas que están cada determinado tiempo, algunos meses, van rompiendo las marcas de cuántos bits cuánticos, que se llaman los Ujú, qubits, ujú. cuántos pueden trabajar y cuántos son funcionales dentro de sus computadores, ¿no?
pero sí ya hay varias y cada ratito alguien le va ganando al otro, ¿no? Sí. Bueno, y ya que contamos como qué campos se pueden trabajar, ¿no? En nuestras vidas cotidianas con la cuántica, también quiero adentrarnos un poco al tema de por qué te invitamos, que, bueno, hemos visto todas estas malinterpretaciones y justo lo que ya hablábamos como de querer que sea como cosa de fantasía, como que la gente siempre espera más cuando les explicamos que es cuántica, ¿no? Como que se van ay, perdón. Ajá, sí, se vuelan la mente y ya están pensando en otras cosas que realmente no son. Entonces, ¿cómo empezamos a abordar el tema? ¿Decimos a qué nos referimos o te hago preguntas concretas o ya vas al grano? Creo que preferiría que fuera ya tal vez explícito el caso en el que, o bueno, algunos casos aparecen y ya lo vamos platicando. Va, entonces, el primer caso que yo conocí son mis tías, ¿no? Mis tías y mi mamá son esas personas, hola, son esas personas que creen que la cuántica es justo el decirle a una piedrita que te dé superpoderes, hablarle al agua, ¿qué otra cosa hacen? Repetirse como muchas veces cosas para que Ajá. todo salga La bien. cuestión de, ¿no? ¿La qué? La cuestión de decretar, manifestar, todas estas cosas, ¿no? Ajá, entonces yo recuerdo que cuando yo dije muy emocionada que ya iba a tener clases de mecánica cuántica, todas mis tías así de, wow, qué padre, ya vas a saber por qué sí podemos viajar entre los mundos y el universo y yo así de, no, creo que no va a ser por ahí. Pero bueno, y recientemente salió en un podcast Marta y Gareda hablando de que la física cuántica estaba eh, comprobando que nos podemos comunicar en el futuro y en el pasado y en el presente, ¿no? Entonces, creo que, o sea, sabemos a qué se refiere eso que dijo, pero no es así, ¿no? Entonces, por favor. Creo que, creo que como lo mencionábamos hace unos minutos, eh, hay un problema con la interpretación, ¿no? Porque si escuchamos una palabra, bueno, en general en los idiomas tenemos palabras que culturalmente nos hacen pensar o nos transportan hacia otros lugares. Por ejemplo, voy a decir uno de los famosos en el mundo. Cuando mencionan la NASA, la gente se imagina que es algo padrísimo y lo mejor del mundo y las tecnologías más altas y todo eso. Cuando los que estamos dentro de la comunidad científica sabemos que en la NASA efectivamente hay muchos trabajos de investigación de punta, pero igual que muchísimos otros institutos, en algunas cosas les va bien, en otras no tanto, y no necesariamente lideran todo lo de ahí. Entonces, cuando mencionamos la física cuántica, también la gente se imagina que es algo que los científicos comprueban o que trabajan y cosas de esas, que no tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, pero que es algo fantástico. Entonces, para no dar toda esta explicación de que es fantástico, solo mencionan cuántico. Y ya, eso genera culturalmente que mucha gente se transporte hacia ese mundo y diga, wow, ¿no? Independientemente de que ese wow sea por algo ficticio, algo, algo divino o algo científico. También considero muy común que haya una confusión con respecto de las posturas de la ciencia en cuanto a la divinidad, la parte religiosa y todo eso, con los científicos, ¿no? Porque dicen, ay, ¿cómo la ciencia va a creer en esto? O cómo un religioso puede creer en la ciencia y todo eso. Cuando históricamente grandes científicos de muchas áreas también fueron religiosos y pues uno se da cuenta que realmente no tiene por qué ser una cosa o la otra. Pueden convivir sin ningún problema. Y es que al final justamente si alguien cree en algo, si alguien tiene una creencia, pues simplemente se le tiene que quedar ahí, tiene que ser una creencia y no puede ser cuestionable. Es como cuando a alguien le preguntan,
no sé, bueno, alguien dice, estoy enamorado, y se ponen a preguntarme, ¿y si sabes lo que es estar enamorado? ¿Y cómo estás seguro? ¿Y cómo podrías comprobar que estás enamorado? Bueno, eso no se puede, es algo que se siente, es algo muy personal, y solo cuando estás enamorado te das cuenta si es cierto o no. Y hasta ahí se queda. Claro que con las experiencias puede cambiar la perspectiva y todo eso, pero es algo muy personal. Y en particular en este podcast, bueno, en la entrevista que le hacen a Marta Higareda, ella menciona algo que yo considero es una percepción y una postura muy personal acerca de cómo ella se percibe a sí misma, percibe su pasado y su futuro, pero durante el discurso menciona la física cuántica. Entonces, ahí creo que está el problema. Me parece muy válido que ella tenga esa postura con respecto de la manera en la que percibe su propia vida. Me parece algo muy loable y al final, pues, bueno, tiene una carrera exitosa. Pues, qué padre, ¿no? Que tenga esa postura, esa forma de ver su propia carrera. Es importante que se separen esas cosas, tanto su perspectiva como los términos. Si quiere, por ejemplo, si cualquier persona, en este caso fue Marta Gareda, pero cualquier persona quiere abordar algo de esto, es importante Mis que días. conozca a qué se refieren los términos, ¿no? En el caso Claro. de física cuántica, pues ver a qué se refiere cuántico, de dónde viene, por qué los físicos empezamos a llamar cuantos de energía, ¿Cuántos? se dividió, Ujú. y eso que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y de una vez lo mencionan, ¿no? Nosotros creíamos como humanidad que podíamos hacer cualquier cosa en lo que llamamos continuidad. Por ejemplo, Ujú. empujar un balón o golpear un balón, patear un balón, podíamos patear suavemente y un poco más fuerte, un poco más, un poco más, un poco más. Y esa fuerza la podríamos variar, podríamos poner cualquier valor en la fuerza con la que pateamos la pelota. Sin embargo, hubo unos casos muy, pues históricamente para la ciencia muy importantes, donde se vio que en realidad no podemos darle cualquier valor a esa energía con la que interactuamos, sino que está dividida, solo como escalonada. Solo puedes golpear con esta fuerza y luego un poco más, pero no en medio entre esas dos. No puedes poner una fuerza ahí intermedia, sino que tiene que ser escalonado, que en ciencia lo llamamos discretizado. Y a estos escalones los llamamos cuantos y de ahí se le llamó cuántico. Entonces, creer que pues algo que es así discretizado puede determinar cómo es la variación del tiempo o algo así, pues no, está bastante alejado, ¿no? Sí, está muy lejos de pasar. Sí, y también hay un problema que se hizo muy famoso a inicios de la discusión de cuando nació la cuántica, un Ujú. problema que se tardó mucho tiempo en llegar a la comunidad no científica, y es que muchísima gente cuando en la década de los 20 y los 30 que inició toda esta teoría, esta revolución de pensamiento, pues algunos estaban de acuerdo y otros no, entonces se inició toda una pelea y hubo un científico muy famoso, Erwin Schrödinger, que postuló un problema como de una manera de caricatura o como burla a la discusión que se tenía o la discrepancia en los pensamientos, las posturas. Y él planteó un problema en el que pues, se ponía un gato en una situación que estaba conectada directamente con un estado o bueno, con unos átomos que están totalmente fuera de lo que pensábamos antes. Nosotros pensábamos antes como humanidad que las cosas son y que serán así. Por ejemplo, muchísima gente actualmente, científicos y no científicos, creen en el destino, ¿no? Porque las cosas ya están escritas. Y estas posturas tienen inicios tanto filosóficos como también científicos. Y es la manera en la que la ciencia se desarrollaba. Sin embargo, en este nacimiento de la cuántica, en esta discusión, algunos postulaban
unos estados o, bueno, sí, condiciones de algunas partículas en las que podían ser de una u otra manera, sin que hubiera realmente algo que determinara hacia dónde hacia dónde se fuera o el camino final. O sea, cuando nosotros determinamos hacia dónde van las cosas, lo llamamos determinista. Entonces estas partículas no eran deterministas, o sea, no podían determinar su camino, sino que probabilísticamente iban a un lado o al otro. Y entonces, Erwin Schrödinger lo que hizo fue pues armar un experimento totalmente pensado, porque era una caricatura, era una burla a la discusión original, en la que el final de estos átomos, en un caso, dejaba al gato vivo y en otro caso eh, accionaba un mecanismo de veneno en el que mataba al gato. Y entonces no podíamos saber si el gato estaba vivo o muerto. Y entonces nació una caricatura de, bueno, un problema muy famoso, no sé, como el gato de Schrödinger, puede estar vivo o muerto. Y definitivamente no es que el gato esté vivo o esté muerto, sino No. que probabilísticamente tiene, bueno, se puede ocasionar que el gato se muera o que continúe vivo. Pero una Ajá. vez que observamos, o sea, nos asomamos a la caja y vemos si el gato está vivo o está muerto, el problema cuántico desaparece. No continúa, no significa que lo Exacto. abro y está vivo, lo abro, está muerto, lo vuelvo a abrir y ahora está vivo. Eso no puede ser. Yo Simplemente creo que una. nos hubiera facilitado la vida que Schrödinger solamente lo hubiera dicho en un tiro de moneda. Ajá, sí, Como que así ya la gente ya diría, ok, pues sí, en una moneda solo hay Es dos una caras. otra. Exacto, pero no. Tuvo que ser un gato y tuvo que ser como una vida y entonces ya las personas, por eso, yo creo que por eso se van a esa idea, pienso, no sé. sí. Yo siento que justo es la idea que por ejemplo, planteó esta Marta Gareda en esa entrevista, de que puede ser que esté de un lado o del otro, que a veces, Exacto. bueno, que hay como una confusión entre espacio y tiempo, y sí es cierto que en algunos casos se puede medio mezclar. Entonces, todas estas ideas concluyen en que alguien se imagine algo así, pero realmente no tiene sentido. Y justo lo que acabas de decir, creo que por ahí nos podemos ir ahorita. Muchas personas confunden como la distancia y el tiempo, ¿no? Porque en muchas películas de ciencia ficción, pues nos han dicho que podemos llegar a la velocidad de la luz y entonces nuestra distancia y nuestro tiempo, pues cambian. Pero, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿la cuántica realmente puede llegar a tener ese tiempo, o sea, a detenerlo o a llegar a un tiempo futuro ya y conectarse al tiempo pasado? No, definitivamente no. Eh, Esto es para un TikTok, por eso necesitaba que lo dijeras. pero sí, es algo que, que se puede como, no sé, se puede confundir. Creo que, como decíamos al inicio, cuando hablan de la ciencia, mucha gente cree que si es científico, entonces está comprobado y entonces es así y los científicos lo saben todo. Cosa que Exacto, claramente no es cierto. En realidad estamos aprendiendo, es un proceso de aprendizaje continuo. Y exacto. la manera en la que describimos las cosas le damos ciertos nombres. Por ejemplo, cuando nos dimos cuenta que la energía no es cualquiera, sino va escalonado, le llamamos cuantizado. Y entonces nos resuelve algunos problemas que no podíamos resolver y también nos abre la puerta a otros. Pero no significa que sepamos todas las respuestas. Y uno de los ejemplos es el que acabas de decir. De hecho, actualmente la cuántica tiene un problema que no está resuelto, que es unir la física cuántica con los problemas que ocurren cuando los tiempos empiezan a cambiar, es en lo que conocemos como extremos relativistas. Actualmente la física cuántica y la relatividad realmente no están fusionadas. Hay cosas que todavía no coinciden de un lado y del otro, Uh-huh. pero en la naturaleza, pues bueno, Existe. simplemente son. Ajá. Nuestra descripción hasta ahora es incompleta y bueno, es algo que se trabaja todavía. Lo he visto hasta en algunas caricaturas que hablan de la gran unificación, se refieren a esto. Bueno, quieren unificar muchas cosas, pero Uh-huh. quieren encontrar una teoría que pueda establecer la relación entre las dos partes, al menos entre esas dos, que es la Uh-huh. cuántica y la relatividad. Pero hasta ahora no Está se muy logra cañón. como satisfactoriamente.
Sí, y Una pregunta para, Sí, perdón, no, para sí. andar un poquito más en eso. Sí, se sabe que no están unidas esta teoría, de hecho es el gran problema de la física, ¿no? sí. ¿Nos puedes platicar un poquito más entonces en qué se basa la relatividad? Claro, ¿En qué sí se... sí. También es otra historia. Curiosamente, hubo una misma persona que se le ocurrieron dos ideas para iniciar tanto como la cuántica como la relatividad. Fue algo muy curioso, aparte, en momentos muy cortos, Específico. en menos de 3 meses. Este, la relatividad se refiere a casos, así como en la física cuántica empezó con cosas muy, muy pequeñas, en relatividad principalmente son cosas muy rápidas. Tienen velocidades bastante grandes, que en general nos referimos a las velocidades cercanas a la luz. Y generalmente para lograr estos efectos tienen que ser cosas muy grandes. También aparecen algunos de estos efectos con cosas muy masivas, que tengan una cantidad de masa muy, muy, muy grande. Y para casos más o menos prácticos, las cosas masivas son muy grandes. No necesariamente tienen que ser grandes, pero la gran mayoría lo son. Cuando no son tan grandes y son muy masivos es cuando hablamos, por ejemplo, de los hoyos negros o algo así, pero cosa que no es tan común. Y de hecho, justamente las cosas muy rápidas y muy masivas concluyen en que la mayoría de los casos son pues cosas que consideramos como muy macroscópicas, como planetas, galaxias y todo eso. De hecho, planetas todavía están muy chiquitos, empiezan a ser ya del orden de estrellas muy grandes, o sea, soles muy, muy, muy grandes, donde se empiezan a ver los efectos ya más claros. Uno de así como en cuántica el gato de Schrödinger se hizo muy famoso, en relatividad el problema que yo considero más común es el de los gemelos. Un Sí, gemelo vamos, viaja hacia otro lugar, pero viaja muy rápido, no importa si está lejos o no, a dónde viaja, sino muy rápido. Puede que no vaya lejos, sino simplemente de vueltas y se regrese. Pero el punto es que se mueva muy rápido. Pues el tiempo para los dos gemelos cuando se reencuentran, pues no es el mismo. En general, el que se movió, pues se reencontrará con su hermano más joven. Y eso no significa que viaja al pasado. Significa que su tiempo fue más lento comparado con el otro. Interestelar. De hecho, sí, justo en Interestelar ahí justo lo platican, pues una idea más o menos adecuada con respecto de esto Un del tiempo. poquito. Bueno, es de las mejores que he visto con las adaptaciones. Sí, sí, la verdad, pero bueno, ya vamos a hablar de cine, pero es que lo que más me molesta a mí de estas películas es que tienen muy buena trama y tienen muy buenos ejemplos, ¿no? En esta, o sea, les ayudaron varios expertos de la NASA y así, y tenían todo, o sea, toda su teoría estaba bien planteada, pero el final de que todo el amor y eso ya fue como, "Buh". Pero sí, o sea, es la más adecuada a lo que sabemos hasta ahorita, ¿no? Sí, justamente creo que una de las escenas más famosas en las que he visto varios memes de Estelar es cuando están en un planeta con mucha agua y bueno, Ah, tienen que tomar decisiones porque sí, cada, no sé, hora sí, significan años en la Tierra. años. En realidad esto tiene que ver con que están muy cerca de un hoyo negro y entonces se mueven muy rápido. Entonces el problema ahí no es cómo se mueven en el planeta, sino que el planeta está moviéndose muy rápido con respecto de la Tierra. Y ahí es donde viene esta diferencia de tiempos que de hecho sí, pues corresponde con nuestra concepción de la relatividad. Sí, pero al final, bueno, tiene que Al final sí es como película. Y vamos, la no puede ser totalmente realista porque si no sería muy sí. aburrida. Bueno, sí. Bueno, sí creo que sí. Se muere ya. es que eres muy fría, Adrián. Para mí me gustaría mucho ese final. Deberían de hacerlo. Justamente un caso contrario
un caso contrario donde se me hace como que pusieron un ejemplo de física totalmente así desvinculado. Y es en la última de en Endgame de los Ah, Vengadores, sí. Sí, sí, sí. cuando están Cuando hacen la máquina. cuando hacen la máquina para viajar el tiempo y demás, se supone que Y Tony Stark también ahí el primer error es que el ingeniero sabía más que el físico. Eso, desde ahí ya tache. Desde ahí ya tache. no, ahí cuando están haciendo esta máquina, justo Tony Stark no participa, y entonces se supone, bueno, la trama de la película es que tienen varios problemas, tienen dificultades ahí tienen ciertas dificultades con todos bueno, con la máquina, y entonces llega Tony y resuelve el problema. Y lo primero que dice Sí. cuando se baja del coche, le dice al otro, seguro, no sé, el personaje se hizo bebé o algo así, como adivinando lo que les pasó Lo que o hizo. hicieron. Y la manera en la que lo resuelve, les dice, claro, es que es la paradoja EPR. Cosa que no tiene nada que ver. Nada que ver. Para los que vean este podcast, la paradoja EPR de hecho tiene que ver solamente con óptica cuántica, y es la razón por la que le dieron el Nobel, la premiación del Nobel, el último en el 2022, es justamente por comprobar esta paradoja, o bueno, resolver esta paradoja, pero desde óptica cuántica, y no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo. De hecho, tiene más que ver con el gato de Schrödinger que con los viajes en el tiempo. Sí, sí es como más de la función de onda, ¿no? Sí, tiene que ver con estas cosas. Es pues un cuanto de luz, una partícula de luz que tiene diferentes estados, o bueno, tiene igual probabilidad de ser de una manera o de otra. Lo fantástico de esto no es como una moneda que tiene el 50% de caer águila, el 50% de caer sol, sino que mientras no se sabe qué es, puede actuar como una y como la otra. Eso es lo que lo hace fantástico. Mientras no se sabe qué es, puede actuar como una y como la otra. A diferencia de una moneda. Pero estamos hablando de partículas. De partículas cuánticas. Pero este es el comportamiento de los fotones, ¿no? O sea, que se comportan como partícula o como onda, dependiendo, ¿no? Sí. Cómo se observen o cómo se intervenga, ¿no? Para observar. Estás hablando, Gabo, del Premio Nobel de Física del 2022, ¿verdad? Sí. Alan Aspect. Sí, de Alan Aspect y su ¿verdad? equipo. Mira, justo estoy aquí en Wikipedia, lo acabo de googlear, y dice así, según los cuales, o sea, sus experimentos, partículas se comportan como una sola unidad, incluso cuando están separadas. Sí. ¿Te referías? Sí, no, bueno, no necesariamente no era exactamente así como lo decía, sino que, bueno, voy a ser más explícito. Estas partículas se les conoce, o bueno, estos entes no son exactamente partículas. Estas cosas se les conoce como estados enredados. Entonces, en particular, los que se crean en óptica cuántica son fotones, que no exactamente son partículas y tampoco son ondas, sino que pueden ser, o bueno, tienen propiedades de cada una. Y se crean por pares. Estos pares, comúnmente se le dice que puedes enviar a uno a un extremo del universo o el otro al otro extremo, o bueno, puedes mantenerlos dentro de la misma mesa óptica o algo así, dentro del mismo laboratorio. El punto es que no importa si están separados o no, tienen una comunicación, que de hecho Albert Einstein lo llamaba una comunicación fantasmal, porque pues parece algo esotérico, como justamente no. Bueno, Einstein no estaba de acuerdo con esto, y actualmente sabemos que de hecho Einstein se equivocaba. Esta cosa fantasmal que todavía no sabemos qué es, pues sí existe y puede comunicar o algo cercano a comunicar estas dos partículas que se crean y mantenerlas
de una forma. Por ejemplo, si fuera una moneda, eh, la aventamos al aire y sabemos que una de las caras es águila, la otra cara es sol, pero si pudiéramos separar esas caras y eh, enviarlas a diferentes lugares, sin importar si la distancia es pequeña o es muy grande, mientras la moneda no cae, no sabemos si es águila o es sol, pero cada una de esas caras podría tener esas propiedades, como si fuera águila o como si fuera sol. Cosa que obviamente con algo tangible que tenemos en un mundo macroscópico, realmente eso no puede pasar. Es una o es la otra. Si uno decide no verlo, taparlo y guardarlo ahí escondido, pues no puede ser águila, puede ser sol, pero sí es cierto que hasta que lo abres, descubres qué es. Pero eso no significa que mientras no lo abras, pues tenga las propiedades de águila y de propiedades de sol, eso no puede pasar. Pero en cuántica sí. Entonces son estas partículas. Ese es un súper más grande ejemplo que lo que decía el gato de Schrödinger. Sí. Puede ser de una o de la otra. O de otra forma. Uh-huh. Y justo el hecho de que tenga, que mientras no se observe, tiene las dos propiedades, eso es exactamente la propiedad que se usa para que la computación cuántica pueda tener mucho más impacto, o bueno, se piensa todavía, pueda ser mucho mejor que la computación actual. El hecho de que pueda actuar de diferentes formas, de manera simultánea. Eso es lo que lo hace mucho más rápido. Tenía apagado mi micrófono, pero sí, está bien interesante este tema y justo ahora nos podemos adentrar al siguiente, que creo que alguna vez tú y yo hablamos sobre esto cuando estuve ahí en el laboratorio de óptica cuántica, sobre la teleportación, porque creo que ese tema también le da a muchas películas, muchas series de ciencia ficción, que se basan en la teletransportación, pero me acuerdo que tú me dijiste como la diferencia entre teleportación y teletransportación. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de eso? Ok, la verdad no me acuerdo de eso. Ya fue hace mucho tiempo. Y que yo sepa, bueno, yo no sé la diferencia no me acuerdo. Yo creo que no te acuerdas, porque tú me la dijiste, pero yo recuerdo que me dijiste justo eso, ¿no? O sea, la teleportación es pasar las partículas justo. Las propiedades o las partículas. Eso. Ya. Bueno, tal vez tenía tiempo que no lo pensaba, no lo platicaba eso. Bueno, lo voy a decir, pero realmente ahorita no estoy del todo seguro, entonces si en algún momento alguien corrige, pues no pasa nada, ¿no? Okay. Bueno, pues en general no es lo mismo justamente transportar una cosa, una pelotita, por ejemplo, tengo en este caso mouse, que lo desaparezcamos de aquí y lo reaparezcamos en otro lugar. No es lo mismo a que las propiedades que lo conforman, que al final es un acomodo de átomos y moléculas, y cada uno de esos átomos y moléculas está compuesto de las mismas subpartículas, que se puedan desordenar y luego reordenar de la misma forma en otro lugar. Entonces, actualmente, llevar una cosa, desaparecerla y aparecerla en otro lugar, eso no se puede. Y hasta hoy, que al menos que yo sepa, no hay como indicios de que en algún momento se logrará. Hasta lo que se piensa ahora y la manera en la que se comprenden las cosas ahora, de hecho es y será imposible. Lo que sí se puede hacer es llevar la información de las cosas, llevarlas a otro lugar. Y eso actualmente se hace en algunos métodos en los que se encripta la información, y eso se le llama justamente encriptación de información. Se puede hacer usando estas propiedades y bueno, se puede hacer justamente la generación o encriptación cuántica.
de la información, que tiene que ver con usar estas propiedades de estos estados enredados que le llaman PR, llevarlos de un lugar a otro. Es darle la misma propiedad que tiene uno, dársela a otro, o darle la propiedad opuesta. Eso depende de cómo se generan los estados. ¿Ya ves que sí te acordaste? ¿Sí te acuerdas? Ya te puse en aprietos aquí, pero bueno. Bueno, pues esas son las preguntas que yo tenía. No sé, Anayeli, si tienes otras preguntas. Bastantes. Excelente. Pero no sé si por el tiempo podríamos dejarlo para una segunda parte. No sé, Gustavo. Claro, me encantaría. Sí, qué bueno, porque aparte eres nuestro padrino de podcast. Es el primer invitado. Y esperen, no digan nada, voy a poner aplausos. Sí lo escucharon, ¿verdad? No, yo tampoco. Bueno, sí se escuchó y sí se grabó, pero bueno, ya, pueden seguir. Entonces, pues sí, ¿algo más que nos quieras compartir, Gus? Pues creo que sí es muy importante acordar que la creencia que tiene alguien no tiene por qué ser cuestionada si es algo, un sentir personal, literalmente. De la misma forma que es importante usar un lenguaje adecuado para comunicar la información adecuada, y para ello pues usar justamente palabras que uno realmente comprende. Eso creo que al final es la parte más importante. No hay por qué ser expertos en todo, eso no tiene ningún sentido, pero sí hay que usar las cosas de la mejor manera que lo comprendamos, para que justamente nuestro interlocutor o quien esté escuchando pues pueda comprender la misma idea. Creo que esa es la parte importante. Es cierto, espera, ahora que estás diciendo eso, bueno, no espera, qué bueno qué bueno que lo mencionaste, porque justo estaba yo ya con muchas ganas de escuchar lo que nos ibas a comentar y se nos pasaron como las preguntas de introducción, pero así rápidamente creo que es la más importante. ¿Qué fue lo que te llevó a este mundo de la ciencia? La verdad no sabría cómo decir una sola cosa. Bueno, tal vez creo que siempre la curiosidad que tenía, porque desde niño, desde muy pequeño, pues siempre tuve como mucha curiosidad por entender las cosas. Mis papás me cuentan que yo de niño era muy preguntón. Digo, todos los niños siempre vamos por la etapa de ser preguntones. Tal vez la mía se quedó más de 3 décadas. Pero creo que siempre he tenido mucha curiosidad por entenderlo. Entonces, cuando era niño, habían cosas como por qué se hacía el sol y la luna, por qué se hacía el día y la noche a partir del movimiento del sol y la luna. No sé en qué momento entendí que realmente no eran esos los que se movían, sino la Tierra. No sé cuándo pasó, pero eso me intrigaba mucho. Y conforme fui teniendo otras experiencias, siempre tenía la curiosidad del por qué son así. Yo creía ingenuamente que estudiando física me iba a responder casi todo, y resulta que sí, se respondieron muchas, pero se abrieron muchas más preguntas de las que había inicialmente. Bueno, pero, o sea, justo como lo que acabas de decir, o sea, ya sabes que no lo sabemos todo, ¿no? Pero sabemos irnos por pruebas, ¿no? Entonces, no estábamos tan perdidos tampoco, creo. Sí, o al menos hasta ahora parece que es así. Sí. Bueno, pues ya esa es como de las preguntas que te teníamos que hacer antes de comenzar todo. Y pues ya, hasta aquí llegamos. Anayeli, ¿tienes algo más que decir? Pues nada más para redondear lo que está haciendo Gus.
creo que la gran conclusión, perdón, de este episodio, capítulo, no sé cómo se llame, es eso, ¿no? O sea, cada quien puede pensar lo que quiera, cada quien puede interpretar la realidad como mejor le convenga, solamente hay que tener pues ese cuidado, ¿no? De que si se va a utilizar un lenguaje científico, pues hay que hablar con propiedad, ¿no? Hay que tener Pruebas. pruebas o ahondar un poco más, investigar un poco más antes de como escribirlo, ¿no? Así, tan de manera arbitraria. Así es muy buena conclusión. Pues muchas gracias por estar aquí, Gus. Muchas, muchas gracias y esperemos Muchas gracias. una segunda parte. Claro, sí, muchas gracias a ustedes por invitarme y sí, será un gusto volver a platicar con ustedes. Vale. Bye. Okay. Gracias.